Sábado, 7:30 de la mañana, mochilas en el baúl y cámaras en mano. Si hay alguien que puede enseñarnos bien un nuevo destino, es una lugareña. Hola. Mira ahí, que le mandaron. ¿Y esto? Ay, qué lindo, gracias. Me invitaron a un viaje y yo voy a estrenar este kit que han comprado de cubiertos reusables de bambú. Entonces no tienen que usar cubiertos plásticos y es plástico menos. Tengo que, con mi super cuchara, mover poéticamente este hummus de aguacate clavado. Bien. Pruébalo. Ya vamos por Cenoví, estamos casi en San Francisco, pero tuvimos que hacer una parada a la derecha porque, como pueden escuchar, está cayendo tremendo aguacero, el cielo está forrado de nubes y para viajar de manera segura, ya que no conocemos también la guagua, decidimos esperar que el aguacero baje un poquito. Muy precavido. No conocemos tanto la guagua porque esta guagua es de Luis y la estamos estrenando. Este sitio lo usa mucha gente para tomar fotos a los arrozales. Son muy lindos. Suena irónico pensar que la tercera ciudad más grande de República Dominicana es también la capital del cacao. Bienvenidos a la provincia de Duarte, donde se produce más del 60% del cacao dominicano. El destino, San Francisco, la ciudad que vio nacer a quien hoy nos sirve de guía. 1 hora y 40 en la autopista Duarte y los caminos empiezan a dirigirnos a los arrozales más escénicos que hemos podido documentar. A mí me gusta mucho el trabajo que están haciendo en Isla Adentro. Tenía mucho interés de ser parte, de estar como más cerca. Y recuerdo que cuando los encontré una vez, les dije que quería vivir la experiencia que yo veo que viven en cada temporada y que me gusta y que siento que es muy bonito para el dominicano, para conocer lo suyo, que la mayoría de las veces la gente viaja a otro país sin saber que tiene un paraíso sin descubrir en su propio país. Un paraíso lleno de gente que nos recibió con lo que más sobra en esta ciudad, sonrisas. Esto es San Francisco ya llegamos. ¿Cómo han logrado mantenerlo tan limpio? Yo creo que tiene mucho que ver con la costumbre de generaciones anteriores y creo que se ha mantenido así como por un tema educacional. Pero realmente es evidente la limpieza cuando tú llegas al pueblo. El recorrido de este viaje va a ser sumamente interesante. La idea es conocer el trabajo que está haciendo la Fundación Loma Quita Espuela y cómo ha impactado de manera positiva a distintas comunidades. Este es el bosque fluvial más importante del Caribe. La Loma Quita Espuela sirve como un contenedor de precipitaciones. O sea, en pocas palabras, la lluvia cae en la montaña sirviendo de almacén natural de agua y crea un ecosistema lleno de vida. La conservación de esta loma es en parte mérito de este hombre y la verdad es que no es nada difícil darse cuenta de su motivación. Es un almacén de agua bendito, de agua pura, de primera calidad, que tiene funciones de almacenamiento, pero también de equilibrio de la biodiversidad y del equilibrio del país entero. Vamos entrando ya a la reserva científica Loma Quita Espuela, pero antes vamos a hacer una paradita en el rancho Don Lulú, que nos dieron la grata sorpresa de que vamos a tener una comidita de campo allá esperando.
Bueno, Rancho Don Lulú realmente es un proyecto que lo hemos concebido con mira a preservar y proteger los recursos naturales. El Rancho Don Lulú puede albergarse por más de un día, por varios días, los días que quiera, en un módulo de hospedaje que tenemos. Contamos con 9 habitaciones con capacidad para 40 personas. También podrás disfrutar de comida, un delicioso almuerzo típico, un balneario natural con agua corriente del río. Podrás disfrutar de un ambiente totalmente natural, en familia, en contacto con la naturaleza. Subimos varios stories contigo y como tú te imaginas, hay varias personas respondiendo. Entonces, Ok. primer mensaje de Andreina BT93. Ok. ¡Oh! Nashla va a estar en la próxima temporada. Una de las mujeres que más admiro. Qué bella. Gracias. Y luego tenemos a Davis Ortega, que es un amigo de nosotros, que dice muy romántico: dile a Nashla que la amo. Yo también. Con todo mi corazón. Desayunamos en el restaurante de Loma Quita Espuelas. Ahí desayunamos unos platanitos con huevo frito y también con cebollita. Riquísimo, señores. Ahora vamos de camino a hacer entrega de un busto de Duarte a los guardaparques de la Loma Quita Espuelas. El Instituto Duartiano pensó que era un buen gesto que se colocara en la cima ahí del pico Quita Espuelas, ya que San Francisco está ubicado en la provincia de Duarte. Estamos en una de las entradas de la Reserva Científica Loma Quita Espuelas, en la caseta del Cadillar. Un acto sencillo de entrega del busto de Duarte, que acaba de llegar de la capital. Me parece que no hay mejor provincia que esta justamente para tener un busto de nuestro prócer de la patria, y qué bueno que venga a la Fundación Loma Quita Espuelas, que entiendo que va a ser un buen foco turístico para que la gente pueda venir y tomar su foto de recuerdo junto a Duarte en nuestro pico más alto de la cordillera septentrional. Una gente con hambre es capaz de cualquier cosa. Cuando yo estaba muchacho, que mi papá nos estaba criando a nosotros 23, con los brazos, ya tú sabes, a cortar y a quemar carbón y todo donde fuera. Porque esa era la industria. Esa era la industria. Eso era lo... Tú puedes hacerle uso de los recursos sin hacerle daño. Sin hacerle daño, pues. Porque es lo que te estaba diciendo, que el cacao es una de las reforestación primordial. ¿Por qué que tú te vas a usar del fruto y tú la matas no la vas a cortar nunca? Exacto. ¿Por qué que tú cuando tienes tú bosque y Ajá. fruto? Pues yo quiero sembrar una mata ahora. Así es. Vamos a hacerlo. Mira, ya esa tiene maduro. Pasa el trabajo ahí. Ay, si ella tiene que Déjenme sembrar pasar el trabajo. Señores, esto es histórico. de suelta. No es una sembradora de campo, Señores. pero vengan acá. Pero ustedes están hablando con una experta en nada. We got it, baby. Cuando la fundación empieza a trabajar en la loma, su cobertura boscosa natural era apenas de un 25%. Y ahora, gracias a distintos esfuerzos y a la regeneración del bosque, la reserva cuenta con un 82%. Estamos poniendo a Nashla a pasar un poquito de trabajo en un río bien frío de los bracitos. Esto se debe a la búsqueda de alternativas laborales para los comunitarios en distintas áreas de conservación y sobre todo al cambio de vida y mentalidad a través de la educación ambiental. De la provincia de Duarte nos llevamos un caso de logro, que nos muestra cómo podemos coexistir con la naturaleza y nos invita a replicar esto en otras partes del país. Si ustedes buscan tan solo un poco de inspiración y aventura, Duarte los espera en el pico más alto de la cordillera septentrional. Nosotros seguimos viajando y mostrándoles lo mejor de la República Dominicana. Nos vemos la semana que viene. Mientras, recuerden que Viajar
es vivir.